Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema La sabiduría para enfrentar las tentaciones. Escuchemos. La sabiduría que viene de Dios. Salomón, el gran proverbista, dijo allá en el libro de los Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mis amados hermanos, ahora en el libro de Santiago encontramos la sabiduría que viene de parte de Dios. No pretendamos que la sabiduría que viene de parte de Dios es similar a la de los hombres. No pretendamos tampoco que va Dios a actuar de la misma manera en que los hombres hoy en día actúan. Por ejemplo, miren esta parte de sabiduría que presenta Santiago al iniciar su exposición. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No encuentra que esto es aparentemente algo contradictor? Pues claro. ¿Quién puede encontrarse en gozo? Y no gozo simple, sino sumo gozo, gozo exaltado, gozo más alto, gozo sublime, cuando os halléis no en una prueba, sino en diversas pruebas? Hermanos, la verdad es que para poder entender este versículo 2, hay que tener ya de inmediato la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y esto trae por consecuencia que la mayoría de las cosas que emprendamos esté destinada a la ruina, al fallo o a la destrucción. Pero si actuamos en conformidad con lo que dice la Biblia, conforme a la sabiduría que viene de arriba, las cosas podrían ser diferentes. Oigan la razón del por qué Santiago dice que nosotros debemos de encontrarnos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Precisamente por eso, porque lo más importante en nosotros es el resultado, no simplemente lo que se dice, sino lo que va a traer por consecuencia. Cuando nosotros actuemos con gozo, con alegría, con regocijo, cuando estemos en medio de la prueba, esta misma prueba va a producir en nuestra vida, ¿sabe qué? Paciencia. Más, dice Santiago que la paciencia debe tener su obra completa, porque no es una paciencia a media. No es que yo tuve hoy en el día 3 horas de paciencia, la perdí por 1 hora y la volví a recuperar más adelante. No. Está diciendo que la paciencia debe de tener su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Eso es lo que dice Santiago en su exposición. Ahora encontramos el verso 5. Para mí, óiganme, es uno de los versos donde encontramos una verdad tremenda, grande, espléndida, maravillosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria al Señor. Oiga, usted sabe que esta petición es la única petición que se encuentra en la Biblia, a la cual Dios siempre va a responder que sí. Nunca va a responder que no. ¿Por qué? Porque cuando dice que sin reproche, es porque hay una garantía de que no importa cuándo la pidamos, no importa cómo la pidamos, siempre va a ser respondida. Entonces usted se pregunta, y yo también me pregunto, ¿por qué existen tantos creyentes faltos de sabiduría? ¿Por qué existen en las iglesias tantos hermanitos faltos de sabiduría? Si Dios ha dado una promesa de que cualquiera de nosotros que le pidamos sabiduría, entonces Dios la va a hacer dada. Pero lo primero que hay que reconocer para recibir sabiduría es que estamos faltos de sabiduría. Porque ese es el problema. Cada quien se cree ser sabio, cada quien se cree ser maestro, cada quien se cree ser instructor.
pero casi muy pocas personas reconocen que están faltos de sabiduría. Para usted poder pedir sabiduría, lo primero que tiene que reconocer es que está falto de ella. O usted va al supermercado a comprar azúcar teniendo 15 o 20 libras en su casa, ¿verdad que no? Cuando usted reconoce que ya el azúcar se le ha terminado, que ya se le ha acabado, entonces que usted va, la compra o la pide para que se la envíen. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es reconocer que algo nos falta para luego pedirla. Entonces, a todos nosotros, sea poca o sea mucha, pero nos estamos faltos de sabiduría. ¿Cuál es la promesa de Dios para tal fin? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿A la universidad? ¿A los libros? ¿Al instituto? No, pídala a Dios, el cual da a todos. O sea, aquí no hay un asunto de que esto es para el pastor, esto es para el predicador, esto es para el diácono. No, da a todos abundantemente. Gloria al Señor. No es un poquito de sabiduría, es mucho. Y tampoco le va a reprochar y el Señor se la dará. Pero hay una condición. Debe pedirla con fe, dice Santiago, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Así que el mismo Santiago dice que no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque no podemos nosotros estar pidiéndole a Dios y estar dudando sobre lo que pedimos. Inclusive Pablo, cuando dice a los romanos que el que duda sobre lo que come, le es pecado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, entonces resulta ser pecado. El hombre de doble ánimo, ¿sabe lo que es un hombre de doble ánimo? No estamos hablando de una persona que tiene ánimo fuerte y otro más fuerte, no. Estamos hablando de una persona que tiene ánimo fuerte y mañana o pasado o más adelante ánimo débil. O sea, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inclusive hasta los signos de matemática, cuando dice más por menos da menos, menos por más da menos. O sea, cuando un signo es positivo y un signo es contrario, la sumatoria de ambos es negativo. Por eso, cuando dice doble ánimo es porque es una persona de ánimo fuerte y de ánimo débil. Es inconstante, no es confiable, no es una persona en la cual se pueden depositar ningún tipo de responsabilidad en él. Por eso, si queremos nosotros recibir realmente la sabiduría de parte del Señor, tenemos que hacerlo pidiendo con fe, no dudando. Y tenemos que ser personas constantes, que no seamos personas que hoy pidamos fe, pero mañana como que se nos olvida. No, debemos hacerlo de una manera firme para poder recibir algo de parte del Señor, porque a Dios no le gustan las personas inconstantes. A Dios no le gustan las personas que hoy están fríos, mañana están calientes. A esas personas que hoy están predicando la palabra, pero mañana se sientan. Aquellas personas que van a la iglesia durante una semana, pero en la otra se queda como si nada. Personas que a veces cuando toman una oportunidad adelante están gloria al Señor, alabemos al Señor, glorificado sea el Señor, pero otras veces hay que estar haciéndole a ellos la motivación para que estén alabando. No, hermanos, aprendamos a ser cristianos de una sola cara, aprendamos a ser cristianos fuertes, ejemplares, todo el tiempo de un mismo sentir, pero también de una misma cara, de un lado de una moneda, porque no podemos estar en un vaivén espiritual que hoy estoy caliente y mañana estoy frío. Sigue diciendo el libro de Santiago, el expositor, con respecto a la humildad y la condición. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué quiere decir Santiago cuando nos habla de hermanos de humilde condición? No estamos hablando aquí de personas que son humildes al tratar a los demás. Estamos hablando de una persona que es de condiciones económicas o de condiciones material de poca adquisición. Dice que es una persona que debe de gloriarse en su exaltación. ¿Cuál exaltación? En la que otros harán de que usted es una persona de humilde condición. No pretenda ser lo que usted no es, porque si usted es una persona de pocos recursos, usted es una persona que no tiene tantos como otras personas, no viva de apariencia, mis hermanos. No vivamos de apariencia, no tratemos de ser lo que no somos.
si a nosotros nos tocó ser de esas personas de humilde condición, lo que Santiago dice es que nos gloriemos en esa exaltación de ser humilde, de humilde condición. Pero al que es rico, oiga bien, aquí se le cambia la moneda y la visión de exposición de Santiago. Al que es rico en su humillación. Pareciera ser como si Santiago no se lleva bien con los ricos. Recuérdense que el Señor también hablaba en contra de los ricos, pero no es en sí el ser rico simplemente. Más bien, el mismo Santiago ataca la condición de la riqueza como persona quien pone su vida y su mirada en la riqueza, aquellos quienes hacen de la riqueza su Dios. Por eso es que Jesús decía en su palabra, allá en el libro de Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores, porque amarás al uno o aborrecerá al otro. O sea, entonces, cuando dice aquí, el rico en su humillación, porque el hecho de que usted sea rico no tiene que ser obligatoriamente una persona altiva, no tiene que ser un prepotente, no tiene que ser un arrogante, no tiene que ser un orgulloso. Qué bueno es que las personas puedan decir, mira, fulano es rico, pero él no ha cambiado nunca su forma de ser para con los demás hermanos. Él no ha cambiado su forma de ser para con sus vecinos, para con sus familiares, para sus conocidos. Él no cambia, al contrario, es una persona que es rico, pero que a la vez es bastante humilde, bastante dócil. Cualquiera puede compartir con él, porque él no es jactancioso, él no es prepotente, él no es una persona vanaglorioso, es una persona que siempre está dispuesto a poder cumplir con los demás, porque los ricos que no son así, los cuales son totalmente arrogantes, altivos, altaneros, orgullosos, dice el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 11, porque cuando sale el sol, con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por eso es que el apóstol dice que esas personas que se glorían en lo que tienen, que se glorían en la posesión económica, en la posesión material que conllevan, lamentablemente lo único que tienen es un final trágico. Por eso al rico le conviene estar siempre en una condición humilde, y que el pobre, que es tal en la condición de humilde, pues gloríese en esa exaltación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pobres heredarán la tierra. Pero ¿cuáles pobres? Los pobres en espíritu, los pobres que son pobres pero no altivos y vanagloriosos. Claro, primero son pobres, pero no que por ser pobres van a ser salvos, puesto que es una cuestión de que son pobres. Está hablando de cristianos pobres, pero cristianos fieles, cristianos devotos, cristianos que practican la comunión cristiana y la devoción cristiana. Alabado sea el Señor. Soportando la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice aquí la palabra del Señor que es bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, privilegiado, el varón que soporta la tentación, o sea, que no huye de ella, o sea, que se mantiene firme, que se mantiene estable, que está activo, que está firme durante el proceso en el cual es tentado. O sea, la tentación quiere subyugarlo, él no se tambalea. La tentación quiere derribarlo, él no se cae. La tentación quiere sacudirlo, resiste el sacudimiento, pero no gotea, no cae al suelo. ¿Por qué? Porque está resistiendo la tentación. Por eso es que la Biblia dice que un varón, un cristiano, que tenga la fortaleza de manera tal que pueda resistir la tentación, dice la Biblia que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido, o sea, cuando termine la tentación, entonces va a recibir la corona de vida. Vamos a poner las cosas cada uno en su lugar. Cuando hablamos de que una persona es tentado como creyente, como cristiano, entonces la tentación viene de parte de Satanás. Pero como usted está resguardado por el Señor, entonces la tentación se convierte en una prueba.
¿Cómo se puede explicar esto de manera que podamos entenderlo? Lo que viene de parte del diablo es la intención de derribarlo, hacerle caer, salir del evangelio, hacer que usted niegue la fe, hacer que usted caiga en pecado, hacer que usted sea humillado y que pase la vergüenza, la humillación de haber caído, de haberse deslizado. Pero como Dios está con usted y usted está con Dios, esto no se convierte en una tentación de parte del Señor, sino que de parte del Señor Dios lo ve como una prueba. Y usted, al resistir la tentación, al soportar la tentación, ha pasado la prueba y recibe entonces la corona de vida que Dios ha prometido a todo aquel que le ama. Pero claro, no está hablando de una tentación, no está hablando de una prueba, está hablando del transcurso de su vida como creyente aquí en la tierra, que no importa cuál sea la prueba que el enemigo, la tentación que el enemigo le traiga, usted es capaz de sobreponerse a cada una de ellas. Ahora bien, cuando alguno es tentado, no puede decir que es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Hay personas que reciben tentación y entonces quieren decir que es por causa de que el Señor lo está pasando por un proceso. No, recuerde, toda tentación viene de parte del diablo, pero las pruebas vienen de parte del Señor. Ahora bien, hay algunas tentaciones y pruebas y dificultades que nosotros nos la encontramos porque nuestra vida, nuestra devoción con el Señor, nuestra manera de comportarnos como creyentes no están apropiadas y no están a la par con lo que Dios pide. Por eso dice en el verso 14 que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces hay tentaciones que vienen de parte del diablo, pero hay otras que se revelan a través de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre que todavía no ha muerto, que solamente se sepulta y que de vez en cuando surge, viene a producir entonces un problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa misma naturaleza pecaminosa es la que nos atrae a las cosas que antes hacíamos. Si usted era una persona adúltero, si usted era una persona bebedor, si usted era una persona jugador o apostador, entonces usted va a ser atraído por ese tipo de cosas si no se revela, si no soporta la tentación. Usted puede ser seducido y caer en ella. Entonces dice la Biblia que la concupiscencia, o sea, la concupiscencia es el deseo arraigado en nuestra vida, en nuestra mente. Es como el pecado teórico, es como el pecado sin materializar, el pecado solamente planteado en nuestra mente. Pero esta vez no podemos acusar ni al diablo, ni podemos acusar tampoco a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra vieja naturaleza pecaminosa la cual se está rebelando contra nosotros. Por eso dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, el pecado teórico plasmado en la mente es aceptado. Usted dice concebido es aceptado. Entonces ya es simplemente cuestiones de momento para poder cometer el pecado. Si el pecado es aceptado en la mente, luego entonces viene la consumación y da a luz la concupiscencia que el pecado. Y el pecado siendo consumado, entonces da a luz la muerte. A ver si nos podemos entender. Primero está el pecado teórico, el que se te plantea en la mente. Eres atraído y seducido, pero tú no has caído. O sea, tú no tienes necesidad de caer, porque sea atraído y porque sea tentado, tú no tienes necesidad de aceptar el caer. Pero una vez que tú aceptas el pecado que se te ha planteado en la mente, ya tú estás listo para dar a luz ese pecado. Y el pecado que ya consumas, o sea, mientras usted no consuma el pecado todavía está bien, pero el pecado que ya usted consume, entonces dice la Biblia que es el que da a luz la muerte. No se equivoca la Biblia cuando dice la paga del pecado es muerte. Por eso dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no interpreten mal la palabra de Dios. Así que cuando cometan algún tipo de pecado, en lugar de estar echándole la culpa al diablo, muchas veces, o echándole la culpa a Dios, averigüen a ver si es un pecado, más bien producto de nuestra propia concupiscencia. O sea, el pecado en la mente es concupiscencia.
Y la concupiscencia entonces da a luz el pecado, y el pecado posteriormente da a luz la muerte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no nos perdamos en esta parte. Todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, esto proviene de parte del Señor. Usted y yo no tenemos nada bueno que dar. Usted y yo no tenemos nada que impartir que sea bueno. Por eso Jesús le dice al joven rico: ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solamente uno, y a ese se le llama Dios. Así que si usted tiene algo bueno en su vida, si usted tiene algún don especial mediante el cual puede edificar a las personas, ya sea el de canto, ya sea el de predicar, ya sea el de exhortar, eso no es suyo, hermano. Eso proviene del Padre. Esa dádiva, ese don perfecto viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted no tiene que tener bajo ninguna circunstancia, ninguna gloria, ningún mérito por esas cosas. ¿De dónde viene? Del Padre de las luces. ¿Cómo es nuestro Dios? El cual no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, que estos creyentes que hoy están divariando, hoy una cosa y mañana otra, si algo tienen, no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios permanece para siempre. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿De dónde es que hemos sido nosotros nacidos? De la palabra de verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicia de sus criaturas. En este caso, Juan dice algo más que criatura, y es que a los que creen en su nombre, a los que no son nacidos por voluntad de sangre ni de varón, a esos que aceptan a Cristo como su Salvador, a esos la Biblia les llama hijos de Dios. Usted y yo en este momento somos más que criatura del Señor, somos hijos del Señor.